¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más en Contraste. Hoy es jueves 3 de agosto ya. Jueves 3 de agosto. A la vuelta de esquina Santo Claus y todo lo demás, como le digo. Lo invitamos a que nos acompañe el día de hoy. Vamos a platicar con el licenciado Cuauhtémoc Castilla, penalista, de dos temas interesantes que seguramente van a llamar la atención de nuestro auditorio. Es esto que pidió el director de Seguridad Pública Municipal, Alonso Ulises Méndez, de endurecer las penas en Baja California. Vamos a ver el punto de vista del licenciado Castilla, quien ya trae bien manejado el tema, y también qué está sucediendo con el alto índice de homicidios que hay en Baja California, cómo nos afecta esto. Decía hace no mucho tiempo la procuradora que un 60% era del fuero común y el restante era del fuero federal. Bueno, ahí las cifras están haciendo bolas. También platicaremos sin duda de esta situación de los homicidios que hay. Ayer nos quedaron llamadas, voy a leerlas rápidamente por respeto a nuestro auditorio que se comunica con nosotros vía Facebook y se comunica también con nosotros vía telefónica. Por cierto, para los que están ahorita, ya bajó un poquito la lluvia, se vino un aguacero tipo Guadalajara, tipo Puerto Vallarta. Claro, la diferencia de allá y aquí es que allá puede llover un tormentón y al ratito así el agua corriendo a todo dar, puede salir uno a caminar y no hay ningún problema. Pero pues aquí quiero ver ahorita cómo les está yendo allá en la Justosierra, a los que están pavimentando todo ese bulevar. Quién sabe cómo les habrá ido con el agua. Y va a ser un buen medidor para ver aquellas colonias que han sido pavimentadas, a ver si no les dio en la torre esta lluviecita que cayó muy fuerte. Ahorita ya se escucha calmadito. ¿Estás pidiendo perdón o qué? De la vela perpetua, la rodilla ensangrentada, o qué, golpe de pecho, o qué, a ver. Yo nomás te vi hincada, dije, ¿qué está haciendo? Flor está ahí poniendo la cámara para poder transmitir vía Facebook. Dice, ¿cómo sería el comité anticorrupción? Me gustaría formar parte de él, de Jesús Rodríguez. Voy a mandar esta información. Brizuela para Fiorentini, si ellos estuvieran en la sartén por el mango en el gobierno, los dos le darían la oportunidad a sus parientes, familias, compadres, que no se hagan. María Maldonado, esto lo dijo ayer. De la colonia Flores Magón, desde hace 3 meses tenemos muy poco flujo de agua. ¿Qué está pasando? Rodolfo Ortiz, que por cierto, le comento que el lunes vamos a tener aquí a los taxistas. Ya sabe ahorita el bronconón que hay con respecto a que Simutra no les quiere dar el permiso de ampliar sus rutas a aquellos fraccionamientos donde no hay transporte público y que la autoridad pues está haciendo del ojo de hormiga o de la vista gorda, como dicen por ahí. Y el martes tendremos a Chito Silva de la célula 686 y el miércoles tendremos a uno de los representantes de Mexicali Resiste, así es que ya sabrá cómo se va a poner la semana que entra. Dice un amigo de Kiko que viene a defender los sueldos de hambre de una empresa gringa como la Constellation. El agua es de Mexicali, aunque no te guste, Jorge Rosales. Dice, el agua no es mercancía, no se debe especular con ella, y menos en un lugar donde se ha declarado un problema de sequía según la Conagua. Carece de credibilidad el señor Francisco de parte de Armando Salinas. Cuauhtémoc Castilla, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, buenas pues tardes. A corretearle porque nosotros no tenemos una hora, tenemos 30 minutos solamente de programa y el tiempo apremia. Primer nota, eres de los pocos que ha venido a mi programa y que ha dicho, señores, no se trata de cambiar o endurecer las penas, se trata de aplicar bien el nuevo sistema de justicia o el sistema de justicia alternativo. Todo el mundo hoy por hoy le está echando la culpa a que por ese sistema los rateros entran en la puerta giratoria y que le van apoyando más al rata que a la víctima y todo ese tipo de situaciones. Pero yo recuerdo los días que subiste aquí que decías, estábamos hablando de legítima defensa, y decías, Pablo, es que no se trata de endurecer las penas, se trata de aplicar bien la ley, como se va a aplicar. A ver, mira, primero que nada, el día de ayer o hoy dio una entrevista el director de Seguridad Pública, Alonso Ayer Ulises sale Méndez. Hoy en el periódico. Así es, da una entrevista a los medios y hay varios puntos que quisiera tomar, si me permite. Adelante. Primeramente, coincido con el director en que estamos viviendo una situación de hipergarantismo. Ojo, no es lo mismo el hipergarantismo que el garantismo penal. Ahorita lo explico.
La verdad es que sí existe la necesidad de hacer una revisión al catálogo, y te lo he dicho, hay que crear un nuevo código penal, urge hay que hacer una revisión al sistema de justicia, al sistema de seguridad. Cuando hablamos del sistema de seguridad, cuando hablamos del sistema de justicia, Pablo, no nada más nos referimos a la Dirección de Seguridad Pública, es decir, a los policías, no nada más nos referimos a la Procuración de Justicia, no nada más nos referimos a la Administración de Justicia, también nos referimos, Pablo, nos referimos a la prevención del delito, que es un tema no menos importante y muy, muy desatendido. Pero sí, que lamentablemente no se le da la importancia que se merece para prevenir todo lo que estamos cargando. Así es. Nos referimos también al sistema penitenciario, Pablo. El día de ayer el director de Seguridad Pública daba datos muy específicos y decía que alrededor del 70-60% de las personas que son detenidas por robos con violencia son personas reincidentes. Eso nos lleva a pensar que el sistema penitenciario o las cárceles propiamente dicho no están cumpliendo con la función de readaptar, de reeducar, de resocializar, de reinsertar al individuo a la sociedad. Algo está fallando ahí. Entonces, efectivamente coincido con Alonso Méndez que el sistema de justicia no nada más es la policía, como tradicionalmente se creía. Tradicionalmente, recordarás tú, en años pasados, administraciones, creía la ciudadanía, creían los gobernantes que comprando patrullas, comprando uniformes, armas, con eso se solucionaba el problema de la delincuencia. Desgraciadamente se nos vende un sistema, el sistema acusatorio adversarial, con la idea, o nos venden la idea de que va a resolver todos los problemas de inseguridad en el Estado. Y eso es, no es en el esa, país, no es totalmente falso. Es parte de un sistema. El problema de la inseguridad, el problema de la falta de justicia en nuestro país es un problema más complejo, es un problema, como te lo he dicho, de prevención, de educación, es un problema social, es un problema cultural que necesitamos atacarlo, pues así como es, complejamente. Si no lo hacemos, Pablo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el riesgo que corremos? Bueno, el riesgo que corremos es que caigamos en la misma decepción que estamos ahorita con el sistema acusatorio adversarial. Cuando subamos las penas, aumentemos penas, sí hay que aumentar las penas de ciertos delitos, aclaro. Leía en el periódico la diferencia que hay de una pena por el mismo delito en la Ciudad de México que en Mexicali. Fíjate, él compara Sonora y la Ciudad de México compara con Mexicali o con Baja California. Bueno, al respecto te quiero decir, son ciudades y territorios diferentes. Para empezar, Baja California es un estado que gran parte de su territorio comparte una frontera. Y por ese hecho, por ese simple hecho, la criminalidad es diferente. Tenemos ciertos aspectos criminológicos muy diferentes. Sin embargo, si comparto... Por vivir en frontera. Aún, fíjate bien, eso es un dato para decir que aumenta la criminalidad. Bueno, por ende deberíamos de revisar ciertos delitos, por ejemplo, los delitos cometidos con cierto grado de ferocidad, cierto grado de temibilidad o de violencia, deberían de aumentarse las penas, coincido. Pero a ver, Lick. Pero no es todo. No es todo. No, pero en la perspectiva que tú das. Yo, por ejemplo, veo la frontera norte, que es la que tenemos con Estados Unidos. Así es. Y veo la frontera sur, donde están los maras salvatrucha, donde hay una delincuencia mucho más fuerte que la que tenemos aquí y que lamentablemente influye mucho en Fíjate que criminológicamente está probado que hay factores endógenos y exógenos, es decir, internos y externos. Dentro de los factores exógenos, el vivir en un lugar que es frontera con otro país, independientemente del país que sea, genera un factor de riesgo de violencia mayor. Es decir, las personas que vivimos en la frontera norte y las personas que viven en la frontera sur tienen un riesgo de violencia con la misma potencia que los del norte y los del sur. Es decir, no hay una diferenciación ahí en ese no hay una aspecto. Gran diferencia. La criminalidad variará, es diferente. Hablamos de delincuencia y de inseguridad. Son dos conceptos diferentes. Delincuencia es un concepto de un conjunto de conductas típicas, es decir, de delitos que se realizan en determinada sociedad y que tienen ciertas características que los diferencian de las otras sociedades. Es decir, la delincuencia de Baja California es muy diferente a la delincuencia de Sonora o muy diferente a la delincuencia de Chiapas. Son delincuencias diferentes. ¿Y qué es inseguridad? Bueno, la inseguridad es el grado de peligro o riesgo en que se encuentra un individuo en base a ciertos factores.
¿sí? Salir después de las 11 de la noche, por la inseguridad que hay, es donde salir, enseñar el dinero en público, traer los vidrios abajo a ciertas horas de la noche, andar y por en el ciertas otro zonas de lado, riesgo. el delincuente es el que, las pandillas que hay. Los tipos de delitos. Por ejemplo, en frontera vemos nosotros que se llevan a cabo más delitos contra la Ley General de Población. ¿Cuáles son esos delitos? Bueno, los delitos de tráfico de indocumentados, polleros, pateros, como les dicen en algunas otras fronteras donde hay canales. Bueno, los delitos que se llevan, por ejemplo, en Sinaloa son otro tipo de delincuencia, la delincuencia de delitos contra la salud, de transporte, de confinamiento, de fabricación, elaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Son otras modalidades, otro tipo de delincuencia en la que se maneja. Según la delincuencia, es el tipo de penas, medidas o castigos. Pero bien, ellos hablan de ampliar el catálogo de delitos graves. Inclusive se solicitó a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia dice, no, el catálogo está bien. Por ejemplo, y lo decía, creo que el general brigadier de Tijuana, traer armas exclusivas de uso del ejército ya no es privación. Ya no es delito grave. Ya no es delito grave. Ya no es delito grave. Y decía él, bueno, lo agarro con un cuerno de chivo y a la semana que entra, como lo sueltan, lo vuelvo a agarrar con un R15, pues si fuera delito grave lo meto al bote y ya no pasa lo mismo. Es muy buen ejemplo. Ahí es lo que voy. El garantismo penal no es malo. El garantismo penal es algo bueno en ciertas sociedades. Holanda, Suecia, sociedades donde se dan condiciones, donde los mecanismos son diferentes, ¿sí? Pero desgraciadamente en nuestro país, como decía atinadamente el director de Seguridad Pública, va de un extremo a otro. De vivir en una sociedad donde no había cero garantías, donde te podían detener por cualquier cosa, donde te aplicaban la bolsita, y todo el rollo. A vivir a una sociedad súper garantista. O sea, fíjate bien, los asiáticos, ¿cuál es el éxito de las culturas asiáticas? Que buscan el punto medio, el término medio. Y es lo que nos ha faltado en materia de justicia y de seguridad, buscar el término medio. Bueno, ni tanto que queme al santo, ni tanto hay que lugares no donde te mochan la mano si te agarran robando. No. Hay países, donde, claro, no lugares, Asia, países en donde, a ver, no vuelves a robar. Los países islámicos, los países musulmanes, donde te cortan las manos, a los violadores los mutilan también, a las mujeres que tienen sexo con otras parejas que no son sus esposos, que son adúlteras, las apedrean, las lapidan, etcétera. No, hay extremos. Bueno, yo no te digo que lleguemos a ese extremo, pero sí te digo que se urge crear un nuevo Código Penal. Hay conductas. En ese catálogo de delitos graves, curiosamente no ves delitos cometidos por servidores públicos, Pablo. Curiosamente. Claro. La Corte acaba de decir que no, que así está bien el catálogo de delitos así, que no se debe ampliar. Por favor, no se debe ampliar porque obviamente no le van a dar entrada a ideas como las que yo te estoy dando, ideas democráticas, y no ideas les conviene. Revolucionarias. Claro que no. Entonces yo coincido en muchos factores de la conferencia de ayer. Coincido en que se debe de crear que se debe voltear a ver el sistema de justicia y de seguridad. No nada más es justicia, seguridad, es todo. Son los 5 ejes famosos que siempre te habla el subprocurador Fernando Ramírez. Estoy de acuerdo con él. Es prevención, la prevención del delito. ¿Por qué siempre tenemos que lidiar con las consecuencias del delito y no atacamos las consecuencias? Hay un programa en Estados Unidos, que no recuerdo ahorita el nombre, en donde adolescentes están cometiendo ciertos delitos. Los llevan a cárceles. Los llevan a las cárceles. Terapia de shock. Pero terapia de shock. Y viven el proceso de excelente, los meten enfrente con los verdaderos rateros y los violadores. Es prevención. Y dices prevención tú, primaria. no quiero vivir así. Totalmente de acuerdo. Yo inclusive en algún momento, cuando era director de Cerezos, a Héctor Grijalva, le comenté, oye, ya estás viendo el programa de los americanos, es prevención. Y le llevas a un niño, y muchos niños delinquen, muchos adolescentes delinquen, porque no saben lo que es el proceso penitenciario, no saben lo que es la vida en reclusión, no saben por todo lo que pasa una persona que es acusada y procesada por un delito. Entonces, delinques porque no conocen las consecuencias de la conducta. La pena tiene una característica que es disuadir. Por eso se le dice que la pena es la amenaza psicológica. Es aquello que te está diciendo, hey, no delincas. Si robas, cárcel. Si matas, sí, ya sabes cárcel. A lo que le tiras. Así es. Que aquí es lo que se maneja mucho con este sistema de justicia. El hecho de que, bueno,
ya los rateros, junto con las maficitas de abogados, conocen las bondades que hay unas mafias del de abogados, procedimiento. que ya es más, dicen que hay un machote, en donde te agarran robando en un Oxxo y del abogado te dice, fírmele aquí y ya saliste. Bueno, eso no sé, pero lo que sí me consta, Pablo, y es cierto, y eso lo comentaba ayer el licenciado Alonso, y es cierto, hay delincuentes que ya saben que no deben de robar cierta cantidad de dinero porque aumentaría la pena y ellos saben hasta cuánto robar. Y saben mejor que un abogado las cantidades, las penalidades, saben, no, si robo más de esta cantidad de objetos, de están bien letrados, están bien enterados. Espera, me voy a hacer una pausa comercial rapidito. Dicen, felicitación por el programa. Para sacar a los ladrones de la calle, primero hay que sacarlos del gobierno, Marco Antonio. Bueno, me gusta eso. Dice, felicitación al licenciado Castilla por su conocimiento y a la forma de explicar a la ciudadanía para ayudarlos con su conocimiento. Señora María Soto, yo fui víctima de un robo domiciliario y tuvo conocimiento toda la coordinación del Ministerio Público que encabeza el licenciado Alejandro Escobedo, y mi caso nunca llegó al juez de garantías. Como el monto del robo fue una cantidad respetable y me llevé la plena sospecha de que hubo bastante corrupción. Pedro Chávez, es lo que molesta, pues. El licenciado Castilla, ¿qué opinan sobre el nuevo sistema de justicia? A los delincuentes solo se les puede aplicar una pena privativa aunque tengan 2 o más delitos. De Jordán Gómez. Y bueno, vamos a hacer una pausa rapidito y ahorita regresamos con los últimos minutos. Le digo, ya la media hora no alcanza para seguir hablando de este tema. Urge la hora, ¿eh? Urge la hora. Hospital Celular, donde encontrarás los doctores que te solucionarán problemas para tu equipo celular, tablets y laptops. Reparaciones express y desbloqueos. Te entregamos tu equipo el mismo día. Además, accesorios y los mejores smartphones. Si no tenemos lo que buscas, te lo conseguimos. Negocios de celulares hay muchos. Profesionales, solo nosotros. Visítanos en nuestras 2 ubicaciones: Plaza La Cachanilla, local 4G por la puerta 2, y Plaza Juventud 2000 frente a la ley. Hospital Celular te espera. IRC Fábrica, transformamos cualquier material en el diseño que tú imagines. Somos líderes en fabricación de todo tipo de mobiliario para restaurantes y de gran resistencia y personalizados. Construimos partes para vehículos, talleres, oficina, hogar, anuncios, desde un pequeño spinner personalizado hasta un escudo nacional gigante. Conoce nuestra tienda donde vas a encontrar increíbles muebles para el hogar. Además está ubicada en San Luis Colorado, Sonora, calle 26 y Carranza, o puedes visitar la página de Bueno, miren, como tenemos media hora de programa y de repente nos quedamos así como que a la mitad o a la cuarta parte, decidimos, bueno, ya aceptó el licenciado Cuauhtémoc Castilla venir el día de mañana para seguir con el tema, porque el tema es de gran importancia. Tiene que ver con todo lo que nos está pasando en Mexicali y en los demás municipios. Entonces aceptó la invitación para venir el día de mañana. Yo iba a salir mañana a Rosarito a hacer unas cosas, pero prefiero quedarme al programa y seguir con ese tema. Dice, siempre ha habido fronteras con Estados Unidos, con México, y nunca se ha visto tanta delincuencia de un ciudadano. Bueno, mire, yo no estoy diciendo que este es el único factor, es un factor de incidencia, claro, es un factor de resiliencia, dirían los criminólogos. Obviamente influye la cercanía con cualquier frontera, no nada más porque vivamos en Estados Unidos hay delincuencia. Desgraciadamente, influye ese hipergarantismo, que es el tema de hoy, ¿no? Hipergarantismo. Yo no ¿Cómo explicarías el hipergarantismo? ¿Cómo lo explicarías? Es el exceso, hipergarantismo es el exceso de garantías. El exceso de garantías que inadecuadamente se aplican en favor del delincuente. Es lo que mucha gente comentamos de derechos humanos. El garantismo, desde que llegó derechos humanos,
le garantiza más al Es rata. que el garantismo penal es bueno, pero el garantismo que protege tanto al imputado como a la víctima, no nada más al imputado. Aquí, si te has dado cuenta tú, ¿dónde ha quedado el derecho del imputado? De la víctima. La víctima no se toma en cuenta. Es la sociedad. Se supone que con ese nuevo sistema, licenciado, iba a ser tomada la víctima. Tú hablabas de cursos de victimización y decías tú, es que la víctima nunca la pela, nunca la toma en cuenta el juez, nunca habla la víctima con el juez. Y con ese nuevo sistema, aparentemente, así es. En el sistema tradicional, lo que pasaba es que el juez a veces ni conocía a la víctima. Al momento de dictar sentencia, en cuanto a la reparación del daño, es cuando hacía referencia a la víctima. Ahora, en este sistema, desde que inicia el proceso, la víctima está presente. Desde la primera audiencia, de la audiencia inicial, la víctima está, si quiere, está presente sola o con un representante legal o con el propio Ministerio Público. O sea, ya le dan un lugar. Inclusive puede solicitar medidas cautelares, que es el tema que quisiera tratar mañana contigo, las medidas cautelares, la prisión preventiva, que están diciendo que se aumenten las medidas cautelares, que se aumenten los delitos que merezcan prisión preventiva. Te voy a traer un caso mañana, porque también es un tema que debemos de tocar, que esto lo trae el sistema de justicia alternativo, que son los juicios abreviados. Un caso de una violación de un sujeto de 64 años que viola a una niña de 3 meses o 6 meses. El Ministerio Público habla con el acusado y con su abogado para decirle, mira, tú declárate culpable y te va a dar menos tiempo. Se entera el papá de la niña, que de hecho lo andamos localizando para que venga al programa, y dice, señores, a mí no me tomaron en cuenta. Y aparentemente esto sigue en curso porque ya se hizo una cita con la juez para poderle dar el juicio abreviado al delincuente, sin tomar en cuenta, en este caso, el padre de la víctima, porque es una niña de 3 o 6 meses. La víctima, el padre, por ser padre, es víctima indirecta. También. Ajá, Okay. Hay víctima directa y víctima indirecta. Bueno, te comento, no conozco el caso, ahorita me lo comentaba, no lo conozco, voy a buscar la nota, pero te digo, en el sistema acusatorio adversarial, para que se llegue a un juicio abreviado, la víctima también tiene que estar de acuerdo, no nada más el imputado. Es cierto que tiene que haber un reconocimiento por parte del imputado, es cierto que se le da una pena disminuida, esa es la bondad del juicio abreviado. Te dicen, hey, para no ir a juicio, declárate culpable, reconoce tu responsabilidad dentro de la comisión de ese delito y te damos una pena disminuida. Es el aliciente que le dan al imputado. Pero, ojo, debe de estar de acuerdo la víctima. Hay varios casos, no los quiero decir ahorita porque Flor anda investigando esos casos con los familiares, en donde de repente les dijeron, ya fue un juicio abreviado, ya caminaste. O sea, ya el cuate va a cumplir tanto y no fueron notificados. No, pues se me hace delicado y grave. Habrá que investigar. Habrá que investigarlo, yo por eso no quiero decirlo ahorita hasta que tenga la información a la mano. Sí, así es. Dice, ¿cuándo van a arreglar la carretera Islas Agrarias hasta carretera San Luis, Miguel Jauregui? Si pueden dar el número del teléfono del licenciado Castilla, señora Lupita, ahorita lo vamos a dar. Claro que sí. Los delincuentes ya no se readaptan, ellos mejor que procuren ponerlos en un molino y ahí los van echando a ellos. Alfredo López, en Ciudad Morelos tenemos más de un mes que no se recoge la basura y gracias al señor Alfonso Escalante Vega, ese secretario se está haciendo gratuito esto en la avenida José Hurtado, Colonia 27 de enero, apoyando a la comunidad. Blanca Hernández, qué bueno que hay ciudadanos y ciudadanas en eso, pero pues no se vale, es chamba de la autoridad. El gobierno gana por todos lados y a la vez no invierte y se ahorra un gasto dejando ir al criminal, de Fernando de la Colonia Progar. El teléfono del licenciado Castilla, para que lo anoten de una vez, 554-7334. Lo voy a decir más despacio, 554-7334. Entonces, volviendo a la entrevista del director de Seguridad Pública Municipal, que se me hace muy interesante, ¿habrá aspectos que se puedan retomar y aplicar y otros no, o en lo general sí? Bueno, yo digo, te soy honesto, este tema, pues tú nos has escuchado de propia voz, que nosotros hemos venido urgiendo la creación de un nuevo Código Penal. No nada más, fíjate, reformar o modificar algunos artículos, como cuando me invitaste para hablar del homicidio, ¿te acuerdas de la propuesta esa que traían algunos diputados de ahí del Congreso? Bueno, yo decía, y te lo vuelvo a insistir, ya no se trata de dar una maquillada al Código Penal, Pablo. Hay que crear un código nuevo. La criminalidad ha mutado, ha cambiado. Lo interesante de platicar mañana, licenciado, es qué se requiere para crear un código nuevo. Porque podemos decirlo, podemos estar todos de acuerdo, pero ¿quiénes deben de ser los que deben de participar bueno. y decir, A está de acuerdo, B está de acuerdo, C está de acuerdo, vamos a trabajar en ello? Y algo muy importante que considero yo debemos de tomar en cuenta, ¿cuánto tiempo llevaría? Mira, el tema ya lo tenemos un poquito avanzado, mi señor padre y un servidor. Creemos que ¿quién debe encabezar? Bueno, esencialmente la ciudadanía, la sociedad debe ser un código penal democrático, ciudadanizado,
totalmente ciudadanizado. Hemos invitado, por ejemplo, para que participe de liderazgo a la procuradora Perla Ibarra, porque pues ella es la abogada del pueblo. Propiamente ese es el término de su trabajo, procuradora de justicia. Ella es la abogada del pueblo, entonces sería excelente. Hemos invitado a colegios de abogados, a la sociedad, inclusive ya hablamos con gente de INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de CEPOCRIN, hemos hablado con gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, don Sergio García Ramírez. Entonces, diferentes personalidades que se están sumando y que están de acuerdo. Tuvimos una reunión con diputados y con colegios de abogados, están totalmente de acuerdo y coinciden. Lo que no terminé de decirte, rápido te lo digo, es que dentro de los elementos que integran el sistema de justicia y seguridad están los controles formales e informales, que son los que en gran parte, aparte del Estado, han fallado. ¿Qué es la familia, la iglesia, la escuela? Hemos fallado. Okay. Será punto que platiquemos mañana porque, como lo acabas de plantear tú, esto es un contexto general. No es algo en lo particular que podemos decir, vamos a cambiarlo y las cosas se van a dar de la noche a la mañana. O aumentando penas se acaba ya esto, o reformando el homicidio o el robo calificado, el robo con violencia. O como dice el señor aquí, echarnos un molino y que se los lleve la tristeza. Es una posición muy pragmática, muy americanizada. Es lo que hacen los americanos con el que consideran inadaptable. Ok, dice, denle like a nuestra página en Facebook, compartan nuestro contenido. Recuerden que recibimos comentarios en Contraste a través de Facebook. Pablo, felicito por su programa, muy interesante el tema de hoy. Antonio Rodríguez Arbizu, gracias. Entonces te espero mañana. Pablito, mañana sin falta, porque habrá mucho que leer todavía en la noche. Hipergarantismo. Para poder ver esto de que la gente está harta, de que los rateros tienen pues más perdón que el Papa. Gracias, lo espero el día de mañana en punto de las 4 de la tarde.